La mortificación del pecado. John Owen. Capítulo 3. La obra del Espíritu Santo en la mortificación del pecado. En este capítulo fijaremos nuestra atención en la necesidad de depender de la obra del Espíritu Santo para realizar la mortificación del pecado. El principio básico que este capítulo enfatiza puede ser resumido en las siguientes palabras. Solamente el Espíritu Santo es competente para hacer esta obra. Todas las formas y medios para efectuar esta obra no lograrán nada sin la ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo obra en el creyente según su beneplácito. Este punto puede ser ampliado bajo dos encabezados principales. Es en vano buscar apoyo en algún otro remedio que no sea el Espíritu Santo. Muchos remedios han sido sugeridos, algunos de los cuales son bien conocidos, pero no han ayudado a nadie. Los católicos, más religiosos, se ocupan de medios equivocados para mortificar el pecado. Pero este deseo de mortificar el pecado se manifiesta a sí mismo por el vestir hábitos religiosos, hacer votos, pertenecer a órdenes religiosas, por ayunos, penitencias, etc. Supuestamente, todas estas cosas sirven para mortificar el pecado, pero en realidad no lo hacen. Desafortunadamente, tales ideas acerca de la mortificación del pecado no están limitadas solo a la Iglesia Católica Romana. Hay muchos, así llamados protestantes, quienes deberían saber más, pues tienen la ventaja de tener un entendimiento más claro del Evangelio, pero no se comportan mejor que los católicos romanos. Estos se dedican a sí mismos a guardar la letra de la ley de Dios en una manera que los conduce solamente a enorgullecerse, pero en realidad no dependen en ninguna manera de Cristo y de su Espíritu. Tales supuestos medios para la mortificación del pecado manifiestan una ignorancia bien arraigada del poder divino y del misterio del Evangelio. Hay dos razones principales por las cuales estos esfuerzos por parte de los católicos y de muchos de los llamados así protestantes fallan y no mortifican verdaderamente ningún pecado. Primero, porque muchos de los medios y formas que en ellos insisten nunca fueron dados por Dios para ese propósito. No hay ningún medio o forma que pueda lograr una meta particular a menos que haya sido designado por Dios con ese propósito. Respecto a la vestimenta de hábitos, los votos, las penitencias y otras cosas semejantes, Dios pregunta: ¿quién demandó esto de vuestras manos? Isaías 1:12. Y también dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Segundo, ¿por qué no usan los medios señalados por Dios en una forma correcta? Por ejemplo, la oración, el ayuno, la meditación, el velar. Estos medios tienen su propio papel en esta obra, pero solamente a condición de que sean subordinados a la ayuda del Espíritu y la fe verdadera. Cuando las personas esperan tener éxito
en la mortificación del pecado, simplemente en virtud de haber orado o ayunado mucho, fallan al no usar los medios divinos en la forma correcta. El apóstol Pablo comentó respecto a algunas personas, aunque en un contexto diferente, que tales personas siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. En una forma semejante, muchas personas siempre están tratando de mortificar el pecado, pero realmente nunca lo hacen. En otras palabras, tienen varias maneras para suprimir al hombre natural en cuanto a su vida común, pero carecen de los medios necesarios para mortificar los deseos corruptos que hacen daño a la vida espiritual. Este es un error general cometido por las personas que desconocen el Evangelio. También es la causa de la mayoría de las supersticiones y las religiones de invención humana que existen en el mundo. Cuánto daño y sufrimiento se han ocasionado a sí mismas, pensando que podrían acabar con el pecado, atacando al cuerpo físico, en vez de atacar la corrupción del viejo hombre, práctica que todavía existe entre algunos personajes religiosos. El autoflagelamiento y las otras clases de torturas del cuerpo no logran nada en la mortificación del pecado. Un error más sutil y más popular, que tampoco tiene eficacia contra la mortificación del pecado, es la siguiente. Un hombre siente el remordimiento por un pecado que le ha derrotado. De inmediato se promete a sí mismo y a Dios que nunca volverá a cometerlo otra vez, como si el mero hecho de hacer votos y promesas pudiera mortificar su pecado. Entonces, por un tiempo se guarda y se vigila a sí mismo, se pone a orar mucho, pero tarde o temprano la conciencia de su culpa y el remordimiento vuelven y se apoderan de él. Si consideramos la verdadera naturaleza de la obra necesaria para mortificar el pecado, entonces será obvio que ningún esfuerzo humano, por muy grande que fuera, puede lograrlo. La mortificación del pecado. John Owen.